La Tierra es un lugar realmente impresionante. El único planeta que conocemos hasta ahora capaz de albergar vida. Repleto de lugares hermosos, misterios inexplicables y secretos fascinantes. Un lugar para admirar, cuidar y disfrutar de todo lo que nos ofrece. Hoy te traemos 9 curiosidades alucinantes sobre la Tierra que seguramente no sabías. Así que ponte cómodo. No olvides tus palomitas. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y prepárate para alucinar con este top 9 curiosidades sobre nuestro planeta que no conocías. Número 9. ¿Has oído hablar alguna vez sobre las Gravity Hills? Las Gravity Hills o colinas gravitacionales parecen desafiar la ley de la gravedad al hacer que los objetos se muevan al revés. Si arrojas una pelota por una pendiente cuesta abajo, esta volverá hacia arriba. Aunque existen muchas leyendas sobre estos lugares, parece ser que solo se trata de una ilusión óptica. El terreno tiene una pendiente que aparentemente va hacia arriba, cuando realmente va hacia abajo. Pero nuestro cerebro lo percibe al revés. La ciencia aún no ha sido capaz de explicar completamente este fenómeno. La clave parece estar en no tener un punto de referencia con respecto al horizonte en estas zonas. Si quieres puedes visitar alguno de estos maravillosos lugares para comprobarlo por ti mismo. Los más conocidos son Gravity Hill en Pensilvania, Confusion Hill en California y Magnetic Hill en Canadá. ¿Y tú qué opinas? Déjalo en los comentarios. Número 8. El fondo del océano es un lugar muy misterioso y desconocido para la mayoría de nosotros. Pero lo que seguramente no sabías es que esconde más de 3 millones de barcos hundidos en sus profundidades. Y hay algo mágico en cada uno de ellos. Aunque estos naufragios pueden parecer solitarios y desolados, lo cierto es que están repletos de misterios y secretos que ansían ser descubiertos. A lo largo de la historia, estos barcos fueron hundidos por tormentas, piratas, guerras y otros peligros. Algunos de ellos contenían verdaderas fortunas. Desde oro y plata, hasta joyas y objetos preciosos. Y aunque hay tesoros que ya han sido descubiertos, muchos otros aún siguen esperando a ser rescatados. Explorar barcos hundidos no solo es emocionante por la posible recompensa del tesoro que puedes encontrar, sino también por revivir en primera persona una parte de la historia que se oculta en las profundidades del mar. ¿Y tú qué harías? ¿Te atreverías a buscar tesoros en las profundidades del océano? Número 7. ¿Te imaginas asomarte por la ventana a la noche y ver una carita sonriente en el cielo? Pues eso es exactamente lo que ocurrió en diciembre de 2008. La Luna, Júpiter y Venus se alinearon para formar lo que muchas personas describieron como una carita sonriente en el cielo. Este fenómeno se conoce como conjunción, y sucede cuando dos o más planetas parecen estar muy cerca uno del otro, desde la perspectiva de la Tierra. Aunque se trata de un fenómeno bastante común, la aparición de esta divertida figura en el cielo no lo es tanto, y no sabemos cuándo se volverá a repetir. Así que si alguna vez te sientes triste, alza tu mirada al cielo nocturno y contempla toda la belleza de nuestro universo. Nunca sabes qué sorpresas puedes encontrar ahí arriba. Número 6. Egipto no es el lugar con más pirámides del mundo. Aunque es conocido por sus magníficas pirámides y toda su historia, a diferencia de lo que puedas imaginar, el país del mundo con más pirámides es Sudán. Sudán está situado en la región de Nubia al noreste de África, y alberga más de 200 pirámides antiguas que fueron construidas por los reyes de Kush hace más de 2500 años. Sin lugar a dudas, se trata de un tesoro arqueológico repleto de historia que vale la pena conocer. Pero tampoco es el único lugar del mundo donde puedes encontrar pirámides. A lo largo de toda la historia, ha habido otras civilizaciones que también construían este tipo de estructuras. Por ejemplo, los mayas, una antigua civilización mesoamericana que se extendió por gran parte de lo que hoy es México, Guatemala, Belice y Honduras. Los mayas también construyeron pirámides impresionantes, las cuales son un buen legado de su avanzada cultura y de sus conocimientos en arquitectura y astronomía. Algunas de ellas son la Pirámide del Sol en Teotihuacán, México, o la Pirámide de la Danta, en la ciudad de El Mirador de Guatemala. Esta última es la más alta construida por esta civilización, y su altura supera los 70 metros. Número 5. El universo es un lugar inmenso. Realmente grande. Pero, ¿cuántas estrellas tiene en total?
Imagínate que estás en una playa y quieres contar todos los granos de arena que hay. Ahora imagínate que tuvieses que contar todos los granos de arena que hay en la Tierra. Pues la cantidad de estrellas que hay en todo el universo es 10 veces mayor que todos los granos de arena del mundo. Así que contar estrellas puede ser entretenido cuando no puedas dormir. Pero jamás podrás contarlas todas. Número 4. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas personas caben en nuestro planeta? Si bien es cierto que la Tierra es un lugar muy grande, su capacidad tiene un límite. Nuestro planeta tiene una superficie total de unos 510 millones de kilómetros cuadrados. Si en cada metro cuadrado metiésemos a 5 personas, el número máximo de personas que cabrían en nuestro planeta sería de 2.55 trillones. Ahora bien, si tenemos en cuenta el espacio y los recursos reales que una persona necesita para vivir, este número se reduce considerablemente. Uno de los primeros cálculos de la historia fue realizado por Antoni van Leeuwenhoek, el inventor del microscopio, en 1679. Antoni estimó que el número máximo de personas que la Tierra podría albergar, también conocido como carga máxima, es de 13.4 billones. Sin embargo, estas estimaciones varían constantemente a medida que aumenta nuestro conocimiento del planeta y nuestra interacción con él. Según los estudios más recientes, nuestro planeta podría tener una carga máxima que varía entre los 10 y los 40 billones de personas. Pero para poder albergar a 40 billones de personas, todos tendríamos que vivir con lo estrictamente necesario. Actualmente, la Tierra alberga 8 billones de personas. Y se prevé que este número será de unos 10 billones en el año 2100. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que este número se estabilizará? ¿O creceremos de manera descontrolada? Déjalo en los comentarios. Número 3. ¿Por qué se producen luces en el cielo durante los terremotos? Estas luces, que pueden tomar diversas formas, como bolas de fuego, destellos o columnas de luz, son más conocidas como luces de tierra o luces de terremoto. Se trata de un fenómeno muy raro y complicado de estudiar. Y existen varias teorías sobre por qué se forman. La más aceptada de ellas dice que se producen debido a la acumulación de cargas eléctricas generadas por la fricción de las rocas subterráneas durante un terremoto. Esta fricción puede generar una carga eléctrica que se libera en forma de luz cuando la carga es lo suficientemente alta. Otra teoría nos cuenta que las luces de terremoto pueden ser causadas por algunos gases como el radón. Estos gases son liberados por la actividad sísmica y se ionizan creando una carga eléctrica. Su carga puede interactuar con el campo eléctrico de la Tierra, generando luz visible. También se ha sugerido que las luces de terremoto pueden ser causadas por la deformación de la corteza terrestre. Esta puede generar una corriente eléctrica que interactúa con la atmósfera superior y produce luces en el cielo. Aunque se han reportado luces de terremoto en muchos lugares del mundo, lo cierto es que es un fenómeno muy poco conocido y estudiado. Un fenómeno fascinante que intriga a científicos y aficionados por igual. Número 2. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el cielo es azul? En realidad, el cielo no es de ningún color. La respuesta tiene que ver con la forma en que la luz se dispersa en nuestra atmósfera. La luz solar es blanca, lo que significa que está compuesta por todos los colores. Cada color tiene una longitud de onda diferente. La longitud de onda más corta, y visible para el ojo humano, es la del color azul. Cuando la luz solar llega a nuestra atmósfera, las partículas del aire dispersan la luz de manera diferente, según su longitud de onda. Estas partículas permiten el paso de la luz azul, con más eficacia que otras longitudes de onda. Y por eso, vemos el cielo de este color. Sin embargo, durante la puesta y la salida del sol, la luz tiene que atravesar más zonas de la atmósfera para llegar a nosotros, lo que dispersa la mayor parte de la luz azul, permitiendo el paso de la luz de color rojo y amarillo. Y por eso el cielo cambia de color al alba y al atardecer. Un fenómeno tan increíble como maravilloso. Número 1. ¿Sabes cuál es la playa más pequeña del mundo? Pues es la playa de Gulpiyuri, y se encuentra en Asturias, España. Esta playa tiene una costa de 40 metros, y su profundidad no sobrepasa el metro en las zonas más profundas. Se encuentra situada a 100 metros del mar, y separada del mismo por una columna de roca caliza.
Hace muchos años, el mar fue creando una cueva en la roca debido a la erosión. Con el paso del tiempo la cueva se hundió. Y esto dejó un hueco en su lugar que permite el paso del mar, lo que hizo que se formara esta peculiar playa. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estas curiosidades te ha llamado más la atención? ¿Conocías alguna de ellas? Escríbelo en los comentarios. Esperamos que te hayas divertido y que hayas aprendido algo nuevo hoy. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y activa la campanita. En nuestra página web encontrarás toda la información sobre estas y otras muchas más curiosidades increíbles. Tienes el enlace en la descripción de este video. Hasta el próximo video.